Se dice por ahí que Thomas Crooks no fue el único tirador del mitin de Pensilvania en el que disparó contra Trump. Pero, ¿quién iba a pensar que su padre fue quien supuestamente le instigó a atentar contra la vida de Trump? Bueno, ahora que Thomas Crooks está muerto, su padre podría ser castigado por los pecados en su lugar. Involucrado el padre de Thomas Crooks. Han pasado unos días desde que un tirador de 20 años identificado como Thomas Crooks disparara contra el expresidente de EE. Si quieres ver realmente algo que decir, echa un vistazo a «Agáchate, agáchate, agáchate». Se dice por ahí que el padre de Crooks supuestamente ordenó a su hijo que le diera el golpe a Trump. Pero lo que es aún más increíble son las posibles consecuencias legales a las que podrían enfrentarse sus padres, similares al infame caso de los padres de Ethan Crumbley. Empecemos por lo básico. Thomas Crooks, el tirador, realizó búsquedas en Internet sobre los padres de Ethan Crumbley. Para quienes no lo recuerden, Ethan Crumbley fue el tirador del Instituto de Michigan, cuyos padres fueron condenados por homicidio involuntario, por ignorar graves señales de advertencia sobre su hijo. Este caso fue histórico porque responsabilizó a los padres de las horribles acciones de su hijo. ¿Podrían los padres de Thomas Crooks enfrentarse a consecuencias legales como los Crumbleys? Puede que sea demasiado pronto para saberlo. No hay suficiente información sobre lo que los padres de Crooks sabían e hicieron en los días previos al tiroteo. Andrew Willinger, director ejecutivo del Duke Center for Firearms Law, mencionó que los hechos tendrían que ser tan atroces como el caso Crumbley. Estamos hablando de múltiples señales de advertencia graves, almacenamiento inadecuado de armas de fuego y estrecha relación con el uso de armas por parte del tirador. Echemos un vistazo más de cerca al caso Crumbley para contextualizar. James y Jennifer Crumbley fueron condenados a entre 10 y 15 años de prisión tras ser declarados culpables de homicidio involuntario. Su hijo mató a 4 estudiantes e hirió a otros 7 en el tiroteo del Instituto Oxford el 30 de noviembre de 21. Los padres fueron considerados responsables porque ignoraron múltiples señales de advertencia y no aseguraron correctamente sus armas de fuego. En otro caso similar, el padre de un joven de 19 años que mató a 7 personas en un desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois, se declaró culpable de 7 delitos menores de conducta temeraria. Los fiscales argumentaron que debería haber sabido que su hijo era un peligro cuando firmó su solicitud de tarjeta de identificación como propietario de un arma de fuego. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Matthew Crooks, el padre de Thomas, era el propietario del rifle tipo AR utilizado en el ataque. Este rifle fue comprado legalmente en el año 23. Antes del tiroteo, Matthew Crooks llamó a la policía, expresando preocupación por el paradero de su hijo. Esta llamada podría ser una prueba crucial para determinar qué sabían los padres y cuándo lo supieron. ¿Qué sabían los padres de las intenciones de su hijo y cuándo lo supieron? ¿Y cómo consiguió su hijo el arma de fuego y sabían a dónde la llevaba? El padre del tirador llamó a la policía en cuanto se dio cuenta de que su hijo había desaparecido. La mañana del tiroteo, Matthew y Mary Crook, ambos consejeros profesionales licenciados, estaban cada vez más preocupados. Su hijo, Thomas Matthew Crook, no había regresado a casa la noche anterior y sus llamadas al móvil no obtuvieron respuesta. Thomas siempre había sido un poco solitario, pero este comportamiento era inusual incluso para él. Thomas acababa de obtener una licenciatura en Ciencias de la Ingeniería en el Allegheny County Community College y tenía planes de asistir a la Universidad Robert Morris en otoño. A pesar de su comportamiento tranquilo, había demostrado ser prometedor en sus estudios. Sus padres estaban orgullosos de sus logros, pero también eran conscientes de sus dificultades para relacionarse socialmente y su tendencia a aislarse. La mañana se alargaba y cada hora que pasaba aumentaba la preocupación de Matthew y Mary. Sabían que su hijo había pedido el día libre en su trabajo como ayudante dietético en una residencia de ancianos local, alegando que tenía algo que hacer. Esta vaga explicación no hizo sino aumentar su inquietud. A mediodía, su preocupación se había convertido en miedo. Decidieron que era hora de actuar. Hacia el mediodía, Matthew y Mary se pusieron en contacto con la policía local para denunciar la desaparición de su hijo. Les explicaron que no habían visto a Thomas desde la noche anterior y que estaban muy preocupados por su bienestar. Los agentes tomaron nota de los detalles y aseguraron a los Crook que empezarían a investigar el asunto inmediatamente. A medida que pasaban las horas, los Crooks no podían hacer otra cosa que esperar. Intentaron reunir cualquier pista que pudiera indicar a dónde había ido Thomas. Comprobaron su habitación y sus cuentas en las redes sociales, e incluso se pusieron en contacto con sus amigos, pero nadie tenía información. Lo que mucha gente no sabe es la inquietante historia que condujo a este acto violento. Crooks sentía una extraña fascinación por Ethan Crumbley, el famoso tirador de instituto responsable del trágico tiroteo del Instituto Oxford en el año 21.
el FBI y el Servicio Secreto de EEUU. Descubrieron una serie de pruebas que ofrecían una imagen inquietante de la mentalidad de Crooks. Entre los descubrimientos más impactantes figuraba una foto de la ficha policial de Crumbley en el teléfono móvil de Crooks. No se trataba de un interés casual. Crooks había estado investigando obsesivamente a Crumbley y a sus padres en Internet. Según la CNN, Crooks había profundizado en los detalles del tiroteo de Oxford, tratando de comprender cada aspecto de la vida y las acciones de Crumbley. Juliana, cuya hija Hannah, de 14 años, fue una de las 4 estudiantes asesinadas en el tiroteo de Oxford, no se mostró sorprendido por esta revelación. Juliana, cuya hija Hannah, de 14 años, fue una de las 4 estudiantes asesinadas en el tiroteo de Oxford, no se mostró sorprendido por esta revelación. Juliana y su hija mayor forman parte de un movimiento de no notoriedad, cuyo objetivo es evitar dar a los tiradores en masa la fama que ansían. Este movimiento es crucial para entender por qué la fascinación de Crooks por Crumbley es tan alarmante. La fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, que tomó la histórica decisión de acusar a los Crumbley, subrayó la importancia de no dar a los autores de tiroteos masivos la notoriedad que buscan. Señaló que los autores de tiroteos masivos suelen admirar a sus predecesores, por lo que es crucial no utilizar repetidamente sus nombres o fotos. Se trata de un escalofriante recordatorio de cómo la notoriedad puede alimentar la violencia. El psicólogo forense Colin King, que entrevistó a Ethan Crumbley, sugirió que Crooks podría haber visto a Crumbley como un mentor. Creía que Crooks buscaba consejos del caso Oxford para llevar a cabo sus violentos planes. King señaló que Crooks, al igual que Crumbley, probablemente buscaba un objetivo de alto perfil para ganar fama, ya fuera en vida o en muerte. Andy Arena, ex jefe del FBI en Detroit, señaló las similitudes entre Crooks y Crumbley. Ambos jóvenes luchaban por integrarse y tenían problemas de salud mental. El FBI y el Servicio Secreto descubrieron que Crooks había estado buscando información sobre el trastorno depresivo mayor y el tratamiento de las crisis depresivas, afecciones que también se le diagnosticaron a Crumbley. En los meses previos a su atentado contra Trump, las búsquedas de Crooks en Internet fueron cada vez más alarmantes. Buscó a las principales figuras políticas de ambos partidos, incluidos Trump y Biden, y sus eventos políticos. Esto indica que Crooks no solo estaba obsesionado con Crumbley, sino que también buscaba un objetivo de alto perfil para emular la notoriedad que Crumbley había adquirido. 3 días después de que la campaña de Trump anunciara su mitin en Butler, Pensilvania, Crooks buscó la fecha y el lugar de la Convención Nacional Demócrata, que se iba a celebrar en agosto en Chicago. También buscó la ubicación del mitin de Butler-Trump, donde finalmente haría su movimiento mortal. En última instancia, corresponderá al fiscal del distrito decidir si hay pruebas suficientes para acusar a los padres de Thomas Crooks. Pero entonces, esto plantea la pregunta: ¿podría ser posible que Thomas Crooks y su padre no estuvieran trabajando solos? ¿Quién quería entonces la muerte de Trump? Recapitulemos rápidamente lo que ocurrió el día en que Trump estuvo a punto de ser asesinado. El 13 de julio de 1924, el Butler Farm Show de Pensilvania bullía de emoción. Los partidarios del expresidente Donald Trump se reunieron en masa, esperando ansiosamente su llegada. Sin que Matthew y Mary Crooks lo supieran, Thomas ya estaba en un camino que desembocaría en una tragedia nacional. Armado con un rifle AR-15 que perteneció a su padre, Thomas se había dirigido a un mitin de Trump en Butler, Pensilvania. El mitin bullía de actividad, con simpatizantes que esperaban ansiosos el discurso del expresidente. Thomas se mezcló entre la multitud, ocultando sus intenciones bajo una apariencia tranquila. Ese mismo día, Thomas había comprado 50 cartuchos de munición de 5.5 y 6 milímetros para su rifle AK-15. Con un plan en mente, Crooks condujo hacia el norte, hasta Butler, y aparcó su coche en el aparcamiento de una gasolinera a 1/3 de milla del lugar de la concentración. A medida que crecía la multitud, se vio a Crooks merodeando por los alrededores de la zona de la concentración. Su comportamiento sospechoso no pasó desapercibido. Algunos asistentes a la manifestación captaron su imagen con sus teléfonos móviles, intuyendo que algo no iba bien. A las 5:20 de la tarde, las fuerzas de seguridad locales también se dieron cuenta. Vieron a un hombre con una mochila y un telémetro, comunicaron por radio su preocupación y tomaron una foto. Pero entonces, Crooks desapareció entre la multitud. La imagen se difundió entre los agentes apostados fuera del perímetro de seguridad, pero no se tomó ninguna medida inmediata. Hacia las 5:40 de la tarde, las fuerzas de seguridad locales volvieron a ver a Crooks, apenas 20 minutos antes del tiroteo. A pesar de su vigilancia, estaba a punto de ocurrir lo impensable. A las 6:22 de la tarde, Trump subió al escenario al son de God Bless the USA. La multitud estalló en vítores cuando saludó y comenzó su discurso.
Los equipos de francotiradores del servicio secreto, formados por 2 personas, se situaron en los tejados detrás del escenario, vigilando la zona en busca de amenazas. Alrededor de las 6 y 9 de la tarde, algunos testigos dijeron haber visto a un hombre subiendo al tejado de un edificio de una planta más cercano al escenario. Era Crooks. Preparó su fusil AR y se tumbó en el tejado, con un detonador en el bolsillo para activar los artefactos explosivos escondidos en su coche. Los manifestantes gritaron a los agentes, señalando y gritando sobre el hombre armado. Un agente local subió al tejado, pero Crooks se volvió hacia él justo antes de que el agente bajara para ponerse a salvo. El agente cayó 2,5 metros al suelo, perdiendo el control. Se calcula que el tejado donde yacía Crooks estaba a unos 147 metros de donde hablaba Trump. A las 6:11 de la tarde, el ambiente en el Butler Farm Show era eléctrico, mientras Trump continuaba su discurso. Si quieren ver realmente algo que decir, echen un vistazo a... Se giró a su derecha para señalar hacia una pantalla que mostraba cifras de cruces fronterizos cuando sonó el primer disparo. El sonido fue inconfundible, un estallido agudo y fuerte que se coló entre los vítores y los aplausos. Al suelo, al suelo, al suelo. Trump dijo, «Oh», e instintivamente se llevó la mano a la oreja derecha, agachándose rápidamente detrás de su atril. El pánico se apoderó de la multitud. Los agentes del servicio secreto entraron en acción, corriendo hacia el escenario y amontonándose encima de Trump para protegerle de cualquier daño. Los asistentes al mitin gritaron, se agacharon y huyeron mientras agentes del orden fuertemente armados rodeaban el escenario. El caos era palpable, con la gente buscando refugio y tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Segundos después de los 3 primeros disparos, sonaron otros 5 en rápida sucesión. El público estaba enloquecido y la escena era un auténtico pandemonium. En medio del caos, Cory Comperatore, un ex jefe de bomberos de 50 años que asistía a la concentración, murió por un disparo. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, reveló más tarde que Comperatore había utilizado su cuerpo como escudo para proteger a su mujer y a su hija. Su acto heroico fue un trágico recordatorio del coste humano de este tipo de violencia. Otros 2 espectadores resultaron gravemente heridos. Uno de los heridos estaba sentado en las gradas, a la izquierda de Trump, de frente. Al parecer, mientras continuaban los disparos, el contrafrancotirador del servicio secreto identificó a Crooks en la azotea y devolvió el fuego. En unos instantes, Crooks resultó mortalmente herido. Aproximadamente 1 minuto después de que el tirador fuera alcanzado, el servicio secreto anunció que el tirador había sido abatido. La amenaza inmediata había sido neutralizada, pero el daño ya estaba hecho. Tirador abatido, podemos irnos. Despejado, despejado, estamos despejados. Las imágenes de vídeo mostraban a Trump poniéndose en pie, llevándose la mano derecha a la cara, que estaba manchada de sangre. A pesar del caos y de su herida, Trump se levantó y levantó el puño derecho hacia la multitud. «Esperen, esperen, esperen, USA, USA». Pareció pronunciar la palabra «lucha» 2 veces ante sus seguidores, lo que provocó fuertes vítores y cánticos de «USA, USA, USA». Fue un momento de desafío que se repetiría innumerables veces en los medios de comunicación. Unos 2 minutos después de los disparos, Trump se volvió hacia la multitud y volvió a levantar el puño justo antes de que los agentes lo metieran en un vehículo y lo llevaran a un hospital local. A las 6:50 de la tarde, el servicio secreto confirmó que el expresidente estaba a salvo. Las secuelas del intento de asesinato de Donald Trump fueron poco menos que caóticas. Mientras Trump era trasladado a un lugar seguro, la nación se enfrentaba a la conmoción y el horror inmediatos del suceso. Los medios de comunicación se llenaron de noticias de última hora y las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones. En medio de esta confusión, la atención se centró rápidamente en las transacciones financieras relacionadas con las acciones de Trump. Un día antes del atentado, una empresa de inversiones con sede en Texas, Austin Private Wealth, APW, saltó a los titulares por presentar una opción de venta sobre 12 millones de acciones de Trump Media and Technology Group, TMTG, ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, SEC. Este movimiento parecía ser una apuesta por la caída en picado del valor de la empresa si Trump era asesinado. ¿Podría estar BlackRock detrás del tiroteo? Capturas de pantalla de la opción de venta de un terminal de Bloomberg circularon rápidamente en las redes sociales, solo para desaparecer misteriosamente más tarde en el día. Esto alimentó la especulación y las teorías de la conspiración, con algunos sugiriendo que APW tenía importantes participaciones en fondos de Vanguard y BlackRock, vinculándolos a figuras influyentes como George Soros y la familia Rothschild. APW respondió rápidamente a las acusaciones, afirmando que la declaración de la SEC era incorrecta
y atribuyendo el error a un error administrativo. Aclararon que solo tenían 12 contratos, o 1.200 acciones, no 12 millones. La empresa culpó a un proveedor externo de multiplicar todos los contratos de opciones por 10.000. El informe erróneo, presentado el 12 de julio para reflejar su posición del 28 de junio, fue modificado el 16 de julio, cuando APW descubrió el error. A pesar de su explicación, la polémica en torno a las operaciones financieras de APW no remitió. La implicación de importantes entidades financieras como Vanguard y BlackRock, vinculadas a APW a través de sus participaciones, complicó aún más la historia. Comenzaron a circular teorías conspirativas que sugerían que estos poderosos gigantes financieros habían participado en el intento de asesinato. La situación se volvió aún más controvertida cuando se reveló que el presunto tirador había aparecido en un anuncio de BlackRock. El gigante de la inversión se distanció rápidamente del incidente, retirando el anuncio y condenando el intento de asesinato como aborrecible y horrible. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la conexión entre BlackRock y el tirador se convirtió en el centro del escrutinio público. A medida que avanzaba la investigación, quienes habían vendido acciones de DJT sufrieron pérdidas significativas. Tras el tiroteo de Butler, el precio de las acciones subió de $31.25 a $46.17 por acción, antes de estabilizarse justo por encima de los $37. Ahora, una de las teorías más sensacionales sugería que Crooks era judío y que el intento de asesinato formaba parte de un complot sionista de mayor envergadura. Estas afirmaciones se extendieron como la pólvora, ganando adeptos incluso en plataformas más convencionales. ¿Hasta qué punto es cierto? La afirmación de que Crooks es judío tiene su origen en una foto que se hizo viral en Internet, en la que aparecía un joven muy parecido a Crooks, con un kipur. Sin embargo, los judíos han desmentido rápidamente esta afirmación, demostrando que la foto era una versión recortada de una foto de grupo de estudiantes de la Universidad de Slippery Rock. Daniel Elia, jefe de investigación de la empresa de ciberseguridad Brinker, observó un aumento del contenido antisemita tras el intento de asesinato. Surgieron narrativas que sugerían que los judíos estaban detrás del atentado o que acusaban a Irán de encubrir un plan sionista. Otra campaña de desinformación sugería que todo el atentado había sido montado para apartar a Trump de su posición política. Destacadas figuras de grupos extremistas y personalidades de la alt-right propagaron estas teorías, avivando aún más el fuego. La plataforma X, antes conocida como Twitter, se convirtió en un punto caliente para estas teorías conspirativas, vinculando el intento de asesinato con la guerra en curso en Gaza. Algunas teorías sugerían que Trump no era beneficioso para las aspiraciones sionistas, creando una razón para que Israel o los sionistas perpetraran el atentado. Las afirmaciones iban desde que Crooks formaba parte de la izquierda radical, o Antifa, hasta que el intento de asesinato fue ordenado por la administración Biden o el Estado Profundo. Mientras todas estas conspiraciones se agitaban, hubo una que llamó más la atención de la gente y ganó mucha tracción. Los rumores comenzaron a arremolinarse sobre la participación de Irán. ¿Por qué Irán? Bueno, todo se remonta a enero de 20, cuando Trump ordenó el asesinato de Qasem Soleimani, un alto comandante militar iraní. Soleimani era una figura venerada en Irán, y su muerte desencadenó protestas masivas y llamamientos a la venganza. El asesinato de Soleimani fue un acontecimiento tumultuoso que intensificó las tensiones entre las dos naciones. Soleimani era una figura venerada en Irán, y su muerte desencadenó protestas masivas y llamamientos a la venganza. Irán prometió una dura venganza, y desde entonces las autoridades estadounidenses han estado en alerta máxima ante posibles represalias. Estados Unidos ha estado en vilo desde entonces, con el temor de que Irán pudiera apuntar no solo a Trump, sino también a otros exfuncionarios como Mike Pompeo, John Bolton y Robert O'Brien. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kana'ani, negó vehementemente cualquier implicación. Calificó las acusaciones de malintencionadas y políticamente motivadas. Sin embargo, Kana'ani reiteró la intención de Irán de procesar a Trump por el asesinato de Soleimani. Entonces, ¿estuvo Irán realmente detrás del ataque? La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, confirmó que la inteligencia sobre una amenaza iraní a Trump es un asunto de seguridad nacional y de la patria de la más alta prioridad. Sin embargo, también afirmó que la investigación sobre el tiroteo de Pensilvania no ha encontrado ningún vínculo entre el tirador y ningún cómplice, extranjero o nacional. El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, añadió otra capa de complejidad.
Mencionó que la agencia recibe constantemente nueva información sobre posibles amenazas y ajusta los recursos según sea necesario. Sin embargo, se negó a comentar ninguna corriente de amenaza específica, subrayando que el servicio secreto se toma en serio todas las amenazas. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se ocupa de la lucha antiterrorista y la seguridad fronteriza, ha guardado silencio sobre la supuesta amenaza iraní. Para añadir más dramatismo al asunto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado una revisión independiente de la gestión del incidente por parte del servicio secreto. Se están planteando preguntas sobre cómo un hombre armado pudo abrir fuego a tal distancia sin ser detectado. El estado actual de las investigaciones sigue desarrollándose. Aunque no hay pruebas concretas que vinculen a Irán con el tiroteo de Pensilvania, el telón de fondo de las crecientes tensiones y las amenazas anteriores lo convierten en una teoría plausible. Si no fue BlackRock ni Irán, fue un trabajo desde dentro. ¿Estaba el servicio secreto al tanto de esto antes? Cuando el FBI comenzó su investigación, las plataformas de las redes sociales se inundaron de información falsa. Una de las afirmaciones más explosivas vino del representante Mike Collins, de Georgia, que publicó en su cuenta personal de X que Joe Biden envió las órdenes. Collins señaló una cita de Biden, sacada de contexto, en la que decía que era hora de poner a Trump en una diana durante una llamada privada con donantes. Esta cita, destinada a desviar la atención de los debates hacia Trump, fue tergiversada para sugerir un complot siniestro. A pesar de la falta de pruebas, la teoría de que Biden ordenó el atentado se extendió como la pólvora. El teórico de la conspiración, Alex Jones, echó leña al fuego, afirmando que el ataque fue un intento de asesinato del Estado profundo y un golpe de Estado fallido. Estas teorías infundadas se amplificaron en los canales de Proud Boys y otros foros de derechas. Algunos usuarios incluso apuntaron a una propuesta de ley demócrata para retirar la protección del servicio secreto a los delincuentes convictos, lo que habría incluido a Trump, como prueba de que el asesinato fue planeado. Otra afirmación descabellada fue que se desviaron recursos del servicio secreto del meeting de Trump para proteger a la primera dama, Jill Biden, en un acto de campaña en Pittsburgh. El portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, lo negó. Los modelos de protección no funcionan así. Aclaró que Trump recibió recursos de protección adicionales debido al aumento del ritmo de viajes y que cualquier sugerencia de que se negaron recursos era absolutamente falsa. Elon Musk también pesó, publicando en X que la incompetencia extrema o la acción deliberada del servicio secreto permitió al tirador subir al tejado. Su post fue visto más de 90 millones de veces, echando más leña al fuego de las teorías conspirativas. El 14 de julio apareció un mensaje anónimo en el famoso foro de mensajes 4chan. El autor, que se identificó como Jonathan Willis, afirmó ser un francotirador del Servicio Secreto de Estados Unidos. Afirmaba estar implicado en el intento de asesinato de Donald Trump durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Según Willis, tuvo al presunto asesino, Thomas Matthew Crooks, en el punto de mira durante 3 minutos, pero el jefe del servicio secreto le ordenó que no disparara. Dijo: «Me llamo Jonathan Willis. Soy el oficial de la famosa foto de los 2 francotiradores en el tejado del mitin de Trump. He venido aquí para informar al público de que tuve al asesino en el punto de mira durante al menos 3 minutos, pero el jefe del servicio secreto se negó a dar la orden de abatir al perpetrador. El 100% de los altos mandos me impidieron matar al asesino antes de que disparara contra el presidente Trump. Fui detenido, interrogado por el FBI y puesto en libertad hace apenas 1 hora. Ya perdí mi trabajo por no seguir órdenes, pero me alegro de haber disparado de todos modos». Sin embargo, el portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, Nate Herring, negó categóricamente la existencia de ningún empleado llamado Jonathan Willis. Herring declaró: «No hay ningún empleado del Servicio Secreto de Estados Unidos con ese nombre. Esta afirmación es categóricamente falsa». En el post de 4chan aparecía una imagen del fotógrafo de Associated Press, Jean J. Puskar, que mostraba a francotiradores de la policía que devolvieron el fuego durante el acto de campaña de Trump el 13 de julio. La imagen añadió una capa de credibilidad al post, pero el desmentido del servicio secreto puso en duda toda la historia. Existiera o no una orden de no disparar al posible asesino, es muy probable que Crooks no estuviera trabajando solo. Una de las afirmaciones más sensacionales fue que un segundo tirador estaba situado en una torre de agua cercana. Esta teoría trazaba inquietantes paralelismos con la desacreditada conspiración del montículo de hierba del asesinato de Kennedy, que postulaba que Lee Harvey Oswald tenía un cómplice.
La teoría de la torre de agua cobró fuerza rápidamente, alimentada por la abundancia de fotos y vídeos tomados por las cámaras de los noticiarios y los asistentes a la manifestación. Crooks pudo haber sido un chivo expiatorio, preparado para cargar con la culpa, mientras el verdadero tirador estaba en la torre de agua. El segundo tirador puede haber sido un experto tirador que rozó intencionadamente la oreja de Trump para crear una escena dramática para una operación de falsa bandera. Una asistente al meeting, Erin, dijo a un corresponsal de NBC News que un hombre a su lado afirmó haber visto a un francotirador matar a Crooks desde la torre de agua. Otra mujer anónima dijo en Fox News que había oído que había tiradores a ambos lados de la manifestación. NBC News realizó su análisis de otros vídeos de la torre de agua, incluido un vídeo promocional de 29 para la feria agrícola del condado de Butler. Ampliando un fotograma de estos vídeos, se vio la misma mancha oscura en el lado derecho de la torre que en los clips de los teóricos de la conspiración. Pero, de nuevo, si solo hubo un tirador, ¿cómo escapó el tirador de los ojos vigilantes y contra francotiradores del servicio secreto? Thomas Matthew Crooks estaba en la azotea de un edificio a solo 130 metros del podio de Trump. ¿Cómo llegó hasta allí? Según NBC News, la azotea era una vulnerabilidad conocida. Dos fuentes familiarizadas con las operaciones del servicio secreto revelaron que alguien debería haber estado en la azotea o asegurando el edificio para evitar que alguien accediera a él. Sin embargo, Crooks consiguió colarse por las rendijas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, incluso mencionó que la línea de visión desde la azotea hasta el podio de Trump debería haber estado bloqueada. Pero no lo estaba. Algunos testigos presenciales dijeron a la BBC que vieron claramente a Crooks arrastrándose por el tejado con un rifle. Alertaron a la policía, pero Crooks siguió moviéndose durante varios minutos antes de disparar. ¿Cómo pudo ocurrir? El agente especial del FBI, Kevin Royek, admitió que era sorprendente que el atacante fuera capaz de abrir fuego. El sheriff del condado confirmó que Crooks fue avistado por un policía local que no pudo detenerle a tiempo. Pero, ¿llegó esta información a los agentes del servicio secreto que rodeaban a Trump? Crooks ya estaba en el radar de las fuerzas del orden. Un alto cargo de las fuerzas del orden declaró a la CNN que los agentes pensaron que estaba actuando de forma sospechosa cerca de los magnetómetros del evento. Esta información habría sido transmitida al servicio secreto. Entonces, ¿por qué no se hizo más para detenerle? El tirador disparó desde lo que la policía describió como un anillo secundario, patrullado no por el servicio secreto, sino por agentes locales y estatales. Un antiguo agente del servicio secreto, Jonathan Wackrow, declaró al Washington Post que confiar en las fuerzas del orden locales solo funciona cuando existe un plan claro sobre qué hacer cuando se detecta un peligro. El sheriff del condado admitió que se había producido un fallo, pero dijo que no había un único culpable. Inmediatamente después de los disparos, se desató el caos. El pánico se apoderó de los asistentes al mitin y los agentes del servicio secreto entraron en acción. Las imágenes del incidente muestran a los agentes formando rápidamente un escudo humano alrededor de Donald Trump. Su principal objetivo era proteger al expresidente de cualquier daño. El exagente Robert McDonald elogió sus acciones, diciendo que hicieron un trabajo bastante bueno, a pesar de que no existe un libro de jugadas exacto para una situación así. Sin embargo, la cuestión sigue siendo si fueron lo suficientemente rápidos como para llevarse a Trump en un vehículo. Mientras los agentes protegían a Trump, hubo un momento de vacilación. Trump, en estado de shock, pidió que le recogieran los zapatos e incluso se tomó un momento para batir el puño ante sus partidarios. «Déjeme coger mis zapatos, déjeme coger mis zapatos. Te tengo, señor, te tengo, señor. Sujétate que tienes la cabeza ensangrentada. Déjame coger mis zapatos. Cuidado, espera, espera». Esta breve pausa ha sido un punto de controversia. El veterano del servicio secreto Jeffrey James dijo al New York Times que él no habría esperado. «Si ese soy yo, no. Nos vamos, y nos vamos ahora», dijo. «Si soy yo, le compro un par de zapatos nuevos». Mientras tanto, la policía local se apresuraba a responder. El sheriff del condado confirmó que Crooks fue avistado por un agente de la policía local que no pudo detenerlo a tiempo. El agente había visto antes a Crooks actuando de forma sospechosa cerca de los magnetómetros del evento, pero esta información no fue comunicada eficazmente a los agentes del servicio secreto sobre el terreno. El agente especial del FBI, Kevin Royek, admitió que era sorprendente que el atacante pudiera abrir fuego, dadas las múltiples capas de seguridad existentes. En los días posteriores al tiroteo, el servicio secreto se ha enfrentado a un intenso escrutinio. La jefa Kimberly Chittle ha sido citada a declarar ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 22 de julio.
La nación exige respuestas, y el servicio secreto está trabajando para descubrir qué ocurrió, cómo ocurrió, y cómo podemos evitar que un incidente como este vuelva a repetirse. Haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.